En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día viernes. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, pidamos a nuestro Santísimo Padre que sea el quien guíe y dirija la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi ignorancia, la de mi pecado. Y concede una mente penetrante para comprender, un amor arrepentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es solo Dios. Amén, amén, amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su intercesión y por cada laico suscriptor, que la Virgen nos conceda la ilusión de un nuevo purgatorio, mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente la buena nueva del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, y en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado, a todos aquellos que ven este programa, sus matrimonios, sus hijos, padres, hermanos, amigos y familiares, y los que no son hermanos, amigos y familiares que forman parte del pueblo de Dios, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa apropiada tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, viernes, habla Señor, que tu siervo escuche. Miqueas, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Esto dice el Señor: de ti, Belén Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a su luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 12, responsorial. Desbordo de gozo con el Señor. Desbordo de gozo con el Señor. Porque yo confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio, y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Desbordo de gozo con el Señor. Evangelio, Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 16. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rajá, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed, Obed a Yese, y Yese al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Sataliel, Sataliel a Zorobabel, Zorobabel a Abidub, Abidub a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo.
José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en otras cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebiera y dará a luz a un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Salmo dice, desbordo de gozo con el Señor. Desbordo de gozo con el Señor. ¿Qué es desbordar? Pues, desbordar, bueno, yo lo que entiendo es de que uno con Dios conoce lo que es la felicidad, o la alegría, o... Nunca has oído en los ríos se se desbordó el desbordó. río. Salió del Se cauce. salió. Había abundante agua, gran cantidad. Bien, pues lo que dices tú, cierto, felicidad, pero no cualquier felicidad. Abundante felicidad, abundante gozo. La Virgen dice, se desborda mi alma de gozo con el Señor. Y yo quiero que también mi alma se desborde con gozo, porque el gozo, a la diferencia de la alegría es, pues, te alegras por un placer recibido, pero el gozo es mucho más, mucho más. Imagínate tener gozo en el tiempo duro de tu vida, cuando se mueren los padres, cuando se muere un hijo, cuando nos viene el cáncer, cuando no tienes nada en la vida, cuando el matrimonio se tambalea, cuando los hijos se tambalean, y tienes gozo en ese mismo momento. Eso pues, todos queremos, pero ¿qué necesito yo para tener gozo en ese tiempo? Por lo que dice el primer versículo. Porque yo confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio. Porque yo confío en Tu tu misericordia. confiar, tener fe en Dios, confiar en Dios. ¿Tú confías en Dios? Sí. ¿Nunca has dudado de Dios? No. Qué bueno, porque hay muchos que dudamos de Dios. Hay muchos que llega el momento que el agua llega hasta acá, como Pedro cuando se aventó en el agua, si eres tú, ayúdame a que camine. Y caminó y de repente quitó la mirada de Cristo, se hundió y gritó la oración más pequeña de la Biblia: ayúdame, Señor, sálvame. Y sintió el agua, sintió pánico, y Jesús le dice: hombre de poca fe, hay momentos. Qué bueno que tú tengas eso, de que haya gozo en cada momento de tu vida, y hay que experimentarlo. Pero tú confías en el Señor. ¿Y cómo confiamos en el Señor? ¿De qué manera podemos confiar en el Señor? De que toda prueba que pasamos, solo es un aprendizaje. Y mucha gente lo toma como para quejarse, para pues sí, pues no tener fe en Dios. Pero sí, más que nada es eso. Confiar primeramente en lo que está escrito en la palabra, porque es Dios, y Dios nos envía a nuestro Santísimo Padre. Por eso el primer libro que leíste habla de ¿qué? Esto dice el Señor: de ti, Belén Efrata, porque entre la aldea de Judá de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no se dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirán a los hijos de Israel. Palabra de Dios. Gloria. Habla de la unión de dos pueblos. ¿Por medio de quién? De Jesús. De Jesús. Van a ser Jesús en Belén
Nosotros tuvimos la dicha de estar en Belén ahí, y los musulmanes miran bien a María, aunque erróneamente, pero sí la quieren. Sí. Y la quieren porque ellos ven a Jesús como profeta, no lo ven como Mesías, pero a fin de cuentas en sus escrituras habla de la Virgen María, y eso ya es un punto a favor. Belén significa casa del pan. Los judíos la conocen como casa de pan, y los árabes la conocen como casa de carne. Y para nosotros el pan y la carne es Cristo. Y por medio de Cristo, nuestro Señor, pues nos vamos a llenar de gozo, vamos a desbordarnos, porque el gozo, el cuerpo y la sangre de Cristo es el Espíritu Santo de Dios, el amor de Jesús. El amor que procede del Padre y el Hijo se nos da por medio de la carne y sangre de Cristo. Y al tener la sangre y carne de Cristo, pues tenemos la sangre y carne del pueblo judío y del pueblo árabe. Por eso en el Evangelio nos muestra que la genealogía de Jesús. ¿Y por qué crees que ahora nos está llevando la genealogía de Jesús? Tantos nombres para terminar al final. Y Jacob, padre de José, esposo de María, y se terminó. Porque hoy celebramos, si el cerebro no me falla, es el viernes, es el día de la Natividad de la Santísima Virgen. ¿Y qué es Natividad? ¿De dónde nació? Nacimiento. ¿Cómo podemos hacer que nos desbordemos de gozo, de felicidad, que no tengamos que estar pensando, ay, no tengo con qué pagar la luz, ay, no tengo con qué pagar el agua, y de dónde voy a pagar la renta, y cómo voy a pagar el auto, y ya me van a correr del trabajo, y qué voy a hacer, me estoy volviendo, ay, Dios. ¿Tú crees que ahí llega desbordo de gozo? No. Y ahí los ves en la misa los domingos, dándose golpes de pecho, pero no hay desbordo ahí. ¿Por qué no hay desbordo de gozo ahí en ellos? ¿Por qué crees? Porque no tienen fe en Dios. No tienen fe en Dios y no ha nacido Jesús. Jesús tiene que nacer, así como nació María en María. María dice, me desbordo del gozo, pues como no, le dijo el ángel, la sombra del Señor Todopoderoso te cubre. Y el Espíritu Santo entró en ella y nació su Hijo, la Trinidad completa, está llena de gozo. Yo también quiero estar lleno de gozo, yo también quiero disfrutar de todo ello. Pero para disfrutar de todo ello necesito que Jesús nazca en mí. ¿Y cómo nace Jesús en mí? Primeramente, pues ahí nos lo enseña, ¿no? Vamos otra vez, no leas todo, nomás de donde empieza, y nació José, esposo de María, madre de Jesús. Es importante la genealogía, ¿por qué? Porque Satanás, que es bien astuto, enseña por medio de sus discípulos, pastores, hijos de Satanás. María tuvo muchos más hijos. María era una mujer que tuvo muchos hijos con José. Si así hubiera sido, aquí hubiera dicho María, madre de Santiago, de Juan, de Judas, de sus hermanas. No, aquí no dice nada, aquí no me dice María, madre de Jesús, y punto. Es todo lo que anuncia. Por eso desmiente a los falsos profetas que engañan a la gente. ¿Para qué? Para que no nazca Cristo en sus vidas y el día de mañana se pierda en ese lugar de tormento llamado infierno. Oramos y rezamos por ella. ¿Cómo es que mi alma se puede llenar de gozo, de felicidad en el Señor? Si tú te das cuenta, hablamos que Belén, por parte del judío es pan, por parte del musulmán es carne, y que Jesús los une en pan y carne, haciéndolos una misma carne, la carne que viene de Abraham. La descendencia del pueblo judío y del pueblo musulmán, los judíos hijos de Isaac, los musulmanes hijos de Ismael, es de carne y sangre de ser humano, de Abraham. Los dos son hijos de Abraham, descendencia de Abraham. No se pueden ver, se tienen un odio porque son primos, pero son hijos de Abraham. Entonces Jesús va a unificar
en carne y sangre de Abraham, pero ya no va a ser la unión o el nacimiento como se nacía de aquel tiempo, hijos de hombres. Ahora no, ahora vamos a ser hijos de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de María. María no tuvo hijos con José carnalmente hablando por medio de sexo, no. Los dos eran santos, los dos ofrecieron su virginidad, su castidad a Dios Padre Todopoderoso. Al principio de la vida, en el cielo, en el tiempo de Adán y Eva, ese era el propósito de Dios, que dos seres humanos como José y María se amaran, se quisieran, y que sin tener sexo, sin conocer sus cuerpos, sin tener relaciones sexuales, naciera descendencia de Dios. Cristo es el primero. Ahí nació, del amor de María y de José. Los dos se amaban y Dios les dio un hijo. El propósito de los padres es que, el propósito de la madre es que el hijo conozca a Dios. Los hijos que tenemos ahorita no son de Dios. Se los ofrecemos a Satanás con las enseñanzas que les damos. Los enseñamos a bailar. Los estaba viendo un video de niños que, qué bien mueven el bote. Pero para música del mundo. Ves a gente, les enseñamos a cantarle al mundo, ¿no? Con la botella de tequila, con una cerveza bien helada, celebrando el mundo. Y cuando se mueren les ponemos mariachi y es la cruz de madera. Canciones del mundo. No son hijos de Dios, con todo respeto. Un hijo de Dios es aquel que conoce y tiene temor de Dios, que vive en este mundo y que triunfa en este mundo, pero con un pensamiento: todo me lo da Dios. Esa es la diferencia, y esas personas viven en gozo, porque nosotros cometemos el error de no enseñarle, ofrecerle los hijos a Dios, pues porque nuestros padres no nos enseñaron. Pero hay que romper esa cadena y nosotros hay que enseñarlos para que nuestros hijos tengan temor de Dios desde el principio. Si yo quiero gozarme con Dios, lo primero que tengo que es nacer de Dios. ¿De dónde nazco? Hijo, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. Jesús nos da la respuesta en San Juan capítulo 19, versículo 25 en adelante, en la Santa Cruz. El que acepta a María como madre, María, madre de la iglesia, el que la acepta, ahí naces como nuevo hijo. Pero necesito la carne y la sangre, sí Señor, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, para que también seas del pueblo bendito de Israel. Entonces ya tienes carne y sangre de Abraham, eres hijo de la Madre de Dios, ya te llenas de gozo. ¿Qué más quieres, hija mía? Sí. Y tenemos madre, hay unos que no tienen, se oye muy feo, pero no tienen, porque la desprecian, pero ¿por qué no deja a la madre? Para nunca, cuando venga el problema, el dolor, el sufrimiento, pues acercarnos a ella, nos abriga, nos cubre, nos protege, nos bendice, nos da ánimo, nos levanta, salgan adelante. Con las apariciones dice: hijitos míos, yo nunca los dejo de amar, yo cuido de ustedes. La copa de mi hijo se está desbordando porque ustedes son tercos y necios. Ya no puedo detenerle la mano, hijitos, cambien su forma de ser, cambien su forma de pensar. Decía una señora: ay, la Virgen, dicen que usted se aparece a la Virgen y todos los días dice lo mismo. Pues claro, porque usted nunca cambia. O sea, taruga, cambie y la Virgen cambiará el mensaje. Pero no cambiamos, seguimos siendo tercos y necios. ¿Y qué más debemos hacer? Dice la palabra de Dios, que cuando naces a la nueva vida, pues mucha gente como José era santo, pero dice la palabra de Dios, pensó en dejar a María, no la quería aceptar. ¿Por qué? Porque cuando regresaron de Belén, vio que María estaba más hinchadita en la panza y el diablo empieza a atacar, y José empezó a pensar mal de María. Pensó, ¿no? Tuvo una relación con alguien más
no le quiero hacer daño, la abandono, la dejo ahí, ¿no? Pero quería que le echaran la culpa a él para que no apedrearan a María. Es santo, él es bueno. Hay mucha gente en este mundo que así dejamos a María a un lado. Dejamos a María. ¿Quieres rezar un rosario? Siempre que te invitan a un rosario, te salen compromisos por todos lados. Es que tengo que ir y tengo que hacer. Cuando es a María, un santo rosario, tenemos tantas cosas que hacer. No oímos al ángel de Dios que nos envió a María. ¿Para qué? Para que pongas en sus pies, en sus santas manos, todas tus necesidades. Mira cómo está tu corazón de soberbia, de odio, de envidia, de rencor. Y Dios se acerca a ti por medio de la madre y tú la desprecias. Le dijo el ángel a José, no dudes, José, de acoger a María, porque ella trae al niño, el niño Jesús, el que cambia, el que nos protege, el que nos cuida, el que nos da la paz. Y tú sacas la paz de tu corazón y la paz de tu casa, porque se repite lo que pasó en Belén. Tocaban las puertas y no había posada para nadie. Vino a nacer en una cueva donde se criaban animales, y ahí había un burro y un toro que le hacían reverencia. Lo que no hace el ser humano lo hacen los animales. Qué triste que despreciemos a la Virgen María. Y después José la tomó, la llevó a su casa. ¿Y cómo terminó el Evangelio? Dice, todo eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Bueno, ¿se va a llamar Jesús o se va a llamar Emmanuel? Jesús. ¿Y por qué dice Emmanuel? Pues, no sé. Para que se cumpla lo que el profeta había dicho de una virgen. ¿Qué es una virgen? ¿Qué significa virgen? Alguien que no tiene relaciones. Se llama pureza, santidad. Para que de la pureza nazcas tú, nazco yo, aquellos que creímos en la palabra de Dios y que se cumpla la palabra de Dios, nacerá un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando tú naces de la Virgen, cuando eres hijo de la Madre Iglesia, cuando te alimentas del cuerpo y de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Dios está con nosotros, el nuevo Emmanuel. Por eso, con todo respeto a nuestros hermanos protestantes que aman a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo Dios va a estar contigo si despreciaste a su Santísima Madre? Cuando el ángel dijo, no dudes, acéptala en tu corazón, acéptala en tu casa. En San Juan capítulo 19, 25, le dijo al discípulo amado, hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. Y dice, el discípulo amado, el que ama a Jesús, el que Jesús ama y se aman uno a otro, tomó a la mujer y se la llevó a su casa. Por eso, en la Iglesia Católica, todos los hijos amados, los sacerdotes, cuando entras a su Santa Iglesia, a la Iglesia de Cristo, lo primero que ves es a Cristo y a la Santísima Madre María a un lado. ¿Por qué? Porque el discípulo la tomó y se la llevó a la casa. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Ya no somos hijos de carne y sangre, ahora somos hijos de Dios.
hijos espirituales. Para ser del pueblo de Dios, pues nosotros no nacimos judíos. Unos nacieron mexicanos, otros americanos, otros de otros países. Entonces, ¿cómo nos integramos al cuerpo bendito de Dios, al bendito pueblo judío? Porque Dios nomás tiene un solo pueblo, el pueblo judío, y no va a cambiar su pensamiento. Entonces, ¿cómo nos integramos ahí? En la cruz. En la cruz Jesús nos dio a su Santísima Madre. ¿Para qué? Porque para el pueblo judío la ley dice que todo hombre nacido de hombre judío, por ejemplo, un hombre judío casado con una mexicana, su hijo va a ser mexicano. Pero si la madre es judía y el padre es mexicano, el hijo va a ser judío. Entonces Jesús, que todo lo sabe y todo lo conoce, nacimos de la Virgen María espiritualmente hablando, o sea, espiritualmente hablando somos judíos. Y como necesitamos la carne y sangre de Abraham, pues Jesús nos la da. ¿En dónde? En la Santa Eucaristía. Por eso la Madre Iglesia, que es María, nos alimenta. ¿Dónde? En la Santa Iglesia. Nos da el cuerpo y la sangre. ¿Para qué? Para que el día de mañana, pues nadie nos quite la dicha de ser hijos de Abraham, hijos de Dios, hijos de María Santísima. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.